Del libro de Nehemías. En aquellos días todo el pueblo se congregó como un solo hombre en la plaza que hay ante la puerta del agua. Dijeron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había prescrito a Israel. Esdras trajo el libro a la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían comprender. Era el día primero del mes séptimo. Leyó el libro en la plaza que hay ante la puerta del agua desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres, mujeres y de todos los que podían comprender. Y todo el pueblo estaba atento al libro de la ley. Esdras, el escriba, estaba de pie sobre un estrado de madera que habían hecho para el caso. Esdras abrió el libro a vista del pueblo, pues los dominaba a todos, y cuando lo abrió el pueblo entero se puso en pie. Esdras pronunció la bendición del Señor Dios grande, y el pueblo entero, alzando las manos, respondió: Amén, amén. Se inclinó y se postró rostro en tierra ante el Señor. Mientras los levitas explicaban al pueblo la ley, el pueblo permanecía en sus puestos. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicando el sentido de forma que comprendieron la lectura. Nehemías el gobernador, Esdras el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, decían al pueblo entero: Hoy es un día consagrado a nuestro Dios. No hagan duelo ni lloren, porque el pueblo entero lloraba al escuchar las palabras de la ley. Y añadieron: Vayan, coman buenas tajadas, beban vino dulce y envíen porciones a quien no tiene preparado, pues es un día consagrado a nuestro Dios. No estén tristes, pues el gozo en el Señor es su fortaleza. Y los levitas acallaban al pueblo diciendo: Silencio, no estén tristes, que es un día santo. Por fin el pueblo se fue a comer y a beber y a repartir alimentos y a organizar una gran fiesta, porque habían comprendido lo que les habían enseñado. Palabra de Dios. Acabamos de escuchar el relato del inicio del culto en el nuevo templo, el templo reconstruido después del exilio de Babilonia. Y este culto de la palabra de Dios pues nos llama la atención porque es muy semejante a nuestras asambleas litúrgicas en la misa. Cuando se proclama la palabra de Dios, todos se ponen en pie y luego se explica en la homilía y luego la asamblea responde amén, y así sucesivamente vemos cómo hay ese culto a la palabra de Dios. Y precisamente hoy la Iglesia está celebrando la memoria de un gran santo. Hoy es la fiesta o la memoria de San Jerónimo, padre de la Iglesia. Y es precisamente por este día 30 de septiembre, día de San Jerónimo, que es el día en que él murió a sus 80 y tantos años. Es por este día que todo el mes de septiembre es considerado pastoralmente como el mes de la Biblia. Septiembre, mes de la Biblia. Hoy se cierra el mes porque San Jerónimo es considerado el santo referente al amor a la Sagrada Escritura. Él consagró su vida al estudio de la Biblia y a la traducción de la Biblia. Hoy también se suele considerar el día de los traductores, porque él es el gran traductor de la Biblia. Un hombre nacido en lo que hoy llamamos Croacia, pero que vivió muchísimos años en Roma. Cuando él se bautizó y se convirtió al cristianismo, al catolicismo, se dedicó a predicar en Roma. Fue un hombre que tuvo muchos discípulos, sobre todo discípulas. Él fue secretario del Papa San Dámaso, pero él también fue director espiritual de varias mujeres de la aristocracia romana, en especial de dos santas, Santa Eustoquia y también Santa Fabiola de Roma, una mujer
pues que había vivido lejos de Dios, había sido divorciada, se había vuelto a casar, finalmente enviudó y se consagró al Señor, y pues todas estas mujeres fueron discípulas de este santo, que después de sus años en Roma terminó en Medio Oriente estudiando la Biblia, especialmente en Tierra Santa, y allí fundó monasterios donde le fueron a seguir muchas de esas mujeres que habían sido sus discípulas. Y él tradujo la Biblia, dado que era un hombre trilingüe, era un hombre que hablaba perfectamente el latín como un gran literato, un gran estudioso del latín, pero luego también llegó a dominar con mucho esfuerzo el hebreo y el griego. Entonces él tradujo toda la Biblia al latín, y la versión de la Biblia que él realizó la terminaron llamando o conociendo como la Vulgata, que es algo así como la versión divulgada, es decir, la versión popular, la versión común de la Biblia, y por tanto se volvió la versión oficial del catolicismo por muchísimos siglos. Hace apenas algunas pocas décadas que se renovó esa traducción y ahora existe una un poco más actualizada, pero realmente esa es la versión de la Biblia que ha marcado la historia de la Iglesia. Por tanto, él es el gran estudioso, el gran comentarista, el gran divulgador de la Sagrada Escritura, un hombre que amó la Escritura y que toda su sabiduría realmente la adquirió de la Biblia misma. Él decía que desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Y esa es la lección que hoy nos deja San Jerónimo, y también esta lectura que acabamos de escuchar del libro de Nehemías, donde se nos narra ese culto a la palabra de Dios, a la ley de Dios, que es nuestra gran sabiduría. En la vida cristiana es importante que una de las devociones centrales en nuestra espiritualidad, así como debemos tener una gran devoción a nuestro Señor en la Eucaristía, una gran devoción a la Santísima Virgen, pues también debemos tener una grandísima devoción a la Sagrada Escritura, a la palabra de Dios. Todo católico, todo hombre espiritual debe ser profundamente bíblico, aunque no todos pueden ser biblistas, expertos en la Biblia, pero todos debemos tener una gran devoción a la palabra de Dios, todos los días escuchar la palabra de Dios, leerla, al menos las lecturas de cada día, escuchar su explicación, como hacemos en este momento, y de ese modo el ir a buscar en la palabra de Dios y en la Biblia esa sabiduría y esa luz que necesitamos, que sea nuestro alimento. Y es así que la oración colecta de la misa de hoy dice: oh Dios, que concediste a San Jerónimo un amor suave, tierno y vivo a la Sagrada Escritura. Haz que tu pueblo se alimente de tu palabra con mayor abundancia y encuentre en esta palabra la fuente de la vida. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Amén.